En Facebook, con mi nombre completo, Oscar López Fernández. Y ya le había anunciado al principio del programa y antes de irnos al corte que está Arturo Elizondo, artista plástico, desde hace un tiempo está radicando en Puebla, primero en el centro histórico, ahora en Cholula. Todo esto lo menciono porque usted recordará que hace aproximadamente unos 3 años el Instituto Municipal de Arte y Cultura, por invitación del mismo, organizó una exposición en las galerías del Palacio con temas diversos. Hubo pintura y hubo grabado. Había por una parte los presidentes, estaban también las Fridas, pero una de las actividades importantes era unos grabados con textos, a partir de textos de Juan Rulfo. Pero en esta exposición hubo una actividad que llamó la atención del gran público. Hubo una afluencia enorme a partir de uno de los cuentos de Rulfo uno podía dibujar una imagen misma que después era comentada por Arturo y con ayuda de ayudantes, válgase la redundancia, tomaba una fotografía de quien había hecho este dibujo. El caso es que este proyecto creció a tal grado que si no, ya Arturo nos platicará. Tengo la impresión que creció más de lo que pensaba, y Arturo sigue en una prolongación, en una extensión de este trabajo, y por invitación del Instituto Municipal de Arte y Cultura de este trienio, desarrolló y ha estado desarrollando una serie de trabajos ahora con la gente directamente en las juntas auxiliares. Si bien al centro venía mucha gente, ahora Arturo ha estado saliendo. Esto es parte de lo que vamos a platicar con Arturo, a quien me da mucho gusto recibir. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, pues sí, ¿verdad? Hubo muchísima gente en aquella exposición que creo que rebasó un poco. Sí, de hecho, parte de lo que encontré al realizar este proyecto es que por sí mismo se ha ido gestando, porque tener control absoluto ha sido bastante difícil. El número de gentes fotografiadas y participantes fue de 1700. De ahí se creó en Facebook y se creó un blog que el proyecto se llama Retratos de Identidad Alternativa. Sigue vigente. Con ese proyecto tuve la beca del Sistema Nacional de Creadores y pues básicamente es un poco modificar la noción de lo que es una galería, de lo que es un museo, y hacer participar a la gente a manera de que ellos tomen el espacio, porque la exposición que va a ser el IMAC, que es en junio del 2013, va a tener una participación directa de todas las gentes que he estado contactando, la mayoría niños y adolescentes, en todas las juntas auxiliares. Esto fue todo septiembre, las estuve recorriendo y estuvimos haciendo videos, fotografías también, y ahora estoy esperando pues las obras que a través del mismo autor, Juan Rulfo, me van a entregar los participantes. En esta ocasión que estamos refiriéndonos, creo que el público, buena parte del público que participó fueron jóvenes sobre todo, ¿no? Entre adolescentes, jóvenes, ¿o cómo fue? Bueno, no, lo que tiene la Galería del Palacio Municipal, que es yo creo uno de los espacios más interesantes que he encontrado respecto al flujo de personas, porque si bien se pensaba que solamente clase media alta tenía acceso o se atrevía a entrar a un lugar como estos, por su locación en el Zócalo, tuve acceso a amas de casa, profesionistas, Sí. niños, escuelas, que paulatinamente fueron haciendo suyo el espacio. Y para mí eso es algo muy interesante, porque transforma la noción de cómo se produce el arte y para qué sirve el arte, ¿no?
La mayoría de las veces los artistas hacemos exposiciones donde mostramos, digamos que egoístamente, nuestro trabajo y desaparecemos. Entonces, si la gente tuvo o no un aporte de parte del trabajo artístico, nunca lo sabes. Y ahí es donde no se generan circuitos donde pueda, y que esa es mi intención, básicamente despertar en el público el potencial creativo, es decir, acercarlos al arte a través de que ellos mismos participen y puedan verse expuestos. No necesitas ser un profesional, no necesitas saber dibujo, sino más bien tener la necesidad de expresarte, ¿no? Esa es una de las características. Otra, si te parece, recordarle y volverlo a comentar. El pretexto, entre comillas, era Juan Rulfo. ¿Tú por qué escogiste a Juan Rulfo? Y luego, ¿cómo viste ese proceso? ¿Qué tan familiar es para la gente textos o la temática que aborda Juan Rulfo? Bueno, lo increíble es que Juan Rulfo sigue siendo, creo que cada vez más vigente en México. Y si bien las juntas auxiliares representan una parte entre lo urbano y lo rural, porque son lugares marginados, no privilegiados, por un lado he encontrado que hay gente maravillosa en estos lugares, sobre todo en los niños, que irónicamente por la misma situación económica no tienen acceso a toda esta tecnología nueva del internet. Entonces, digamos que en su imaginación están vírgenes, están totalmente abiertos y con un potencial creativo intacto. Aunque aún ellos mismos, digamos que después de los 12 años va a ser muy difícil. Es un lapso muy corto en el que yo me doy cuenta como artista que contamos en contactar con la parte creativa de los personajes. Entonces Rulfo representa una parte de nosotros, una manera de ser, una identidad que en estas zonas todavía sigue habiendo casi un vínculo directo. Y el lenguaje coloquial que usa Rulfo permite a la gente una identificación total. Arturo, hay varios puntos, no sabría cómo abordarlos en detalle, porque uno importante, que me parece interesante e importante, es el que mencionaste de cómo la gente accede o no accede a los museos y galerías, y cómo en el trabajo y la propuesta que tú has desarrollado es llevar, digamos, tu propia galería, tu propio museo, tu obra, a la gente, ¿no? Platícanos esta idea de cómo empezó y cómo se ha ido modificando en la experiencia que ahora has tenido con veintitantas juntas auxiliares. Bueno, básicamente es a través de que he obtenido por segunda ocasión la beca del sistema. Entonces, digamos que sí me parece crítico que si el Estado te está dando la oportunidad de realizar proyectos, que sean proyectos únicamente personales. Esos proyectos como artistas de todas formas los vamos a desarrollar. Entonces, ¿por qué no, si estás siendo beneficiado con dinero del Estado, llevar un poco la cultura o tu cultura a las zonas donde más lo necesitan? Para mí ese ha sido el cambio, digamos, en la percepción que tengo de por qué hacer arte y para qué hacer arte. La cuestión de los museos, en cierta medida, a mí me parece muy elitista, porque hay determinadas clases sociales donde no se atreven a entrar a un museo, lo ven como algo demasiado solemne, demasiado sofisticado, ¿no? Y la tendencia actual en los museos es cada vez hacerlo más sofisticado, es decir, el arte contemporáneo
necesita de un lenguaje, de una preparación que el público en su mayoría no lo tiene. Entonces, incluso si se atrevieran a entrar a un museo, no estarían percibiendo el mensaje que se les está dando de parte de los artistas. Y de ahí podríamos saltar al mundo del arte contemporáneo, donde actualmente está manejado más a través de un conocimiento previo. O sea, tú no puedes ir a una exposición de arte contemporáneo sin cuando menos tener idea, y después, si no la tienes, pues tener que leer textos para entender de lo que se está hablando del arte contemporáneo, que a mí no me parece mal. Es una necesidad y es una representación de lo que estamos viviendo en nuestra época. Pero ¿por qué no dar acceso a... Si bien el arte no se trata de educar a la gente, de darles el nivel para que puedan apreciar el arte contemporáneo, pero sí permitirles, que es lo que yo estoy haciendo, en todo caso, entrar en la parte creativa que les corresponde, que cualquier persona de cualquier estrato y de cualquier edad lo tiene, pero por los sistemas mismos digamos, del espectáculo, que culturalmente nos estamos convirtiendo en un espectáculo, no en un proceso creativo, no en un proceso de investigación, no en un proceso de rescatar identidad. Y cuando hablo de identidad es un punto muy delicado, porque mucha gente está opuesta a la identidad nacional o local, ¿no? Todo está homogenizado a tratar de tener un nivel internacional, ¿no? Cuando tenemos un mundo muy específico, ¿no? Mundos rurales, mundos que para mí no son aislados, sino que se están gestando a su propio nivel. Esto me lleva a preguntarte, Arturo, si toda esta intención que tú nos estás refiriendo está también en tu propuesta, digamos, desde un ángulo estético, tu paleta de colores, las temáticas que abordas, el tomar elementos de la cultura popular. Pienso, por ejemplo, en la serie de los presidentes, que si bien es, más bien, si bien sí es un tema político y todo, pero desde el ángulo que los abordas, lo transforma en otra cosa. Bueno, más bien yo me estoy transformando, porque creo que este es un proceso orgánico. Yo estoy aprendiendo muchísimo de toda esta gente que he conocido y que he visitado. Y he descubierto una parte de México, una parte de Puebla, que está bastante marginal, ¿no? Y para mí es una tristeza ver que los medios que podrían, la gente que está encargada de la cultura, tiene un difícil acceso a estas zonas por la misma forma en que aplicamos la cultura. No es posible que cada sexenio se renueve algo como la cultura o como el de enseñar arte, que es lineal, o sea, que dura toda la vida. Entonces, si tú estás fragmentando los proyectos, los estás tirando para empezar de nuevo. Es absurdo, ¿no? Es como reforestar un bosque, quemarlo y volverlo a reforestar en 6 años. Entonces, el proceso orgánico que estoy teniendo a través del contacto con estas gentes me está cambiando la manera en que he estado haciendo el arte, y sobre todo en cuanto a que es una participación tanto de la necesidad de las gentes, del público, como lo que yo he aprendido. Es un vínculo que se está formando y que espero tener el clímax de esto en la misma exposición. ¿Podrías mencionarnos, Arturo, algunas o todas las juntas auxiliares que recorriste en estos cuántos meses?
fue todo septiembre. Todo septiembre, ¿no? No tengo los datos aquí, pero digamos menos. que fue desde San Miguel Cano hasta Tetela del Volcán en Valsequillo, La Roma, La Rosa, Geovillas. Y cuando nombro Geovillas, quisiera decir algo aquí muy interesante. Hay ciertas juntas auxiliares que pertenecen a los pueblos. Es decir, que tú llegas y está la iglesia, está el palacio municipal, y hay todo un soporte político, social y económico. Pero luego hay otras juntas auxiliares que se dan en lugares donde hay multifamiliares, como de la Infonavit, Geovillas, etcétera, donde ahí la gente está organizándose por sí misma, que eso es increíble. O sea, hay gente que en total carencia, que está rentando casas para poder tener ahí a los niños y hacer factible el programa que tiene el IMAC. Señoras que conocí que no, o sea, que realmente están en una situación de pobreza, pero ellas están poniendo de su dinero aparte para tener ahí a los niños. O sea, ese espíritu que veo a este nivel de gentes es algo increíble, ¿no? Y ya habías mencionado, ¿cuándo se van a exponer todos estos trabajos? Pues mira, ahora el proceso depende mucho del IMAC en cuanto a la coordinación. Ya les dejé los cuentos, ya les mostré mi obra, que fue muy interesante. Ahora en un principio era seleccionar a uno o dos niños por juntas auxiliares para que ellos hicieran una obra, pero junto con los maestros y los talleristas nos dimos cuenta que lo mejor era hacer un trabajo colectivo. Entonces se va a hacer un trabajo entre todos los niños, se les va a entregar un lienzo y material de pintura para realizar este trabajo de aquí a la exposición. Pero el problema otra vez es la fragmentación. Si la gente que está trabajando se va, todo esto desaparece. Entonces tenemos 1 o 2 meses para que se cumplan. Aquí quisiera aprovechar para invitar al público que si quiere participar, lo único que tiene que hacer es leer un cuento de Rulfo, hacer una ilustración y contactar conmigo o con el Instituto Municipal y llevar su dibujo, el cual sería expuesto junto con el trabajo que he estado haciendo, pinturas, videos, fotografías, para que esté en la exposición, ¿no? El IMAC está aquí en el centro, en la Trost Norte número 3, y Arturo, ¿a ti cómo te contactan? ¿Cómo te hacen llegar el dibujo? Mi correo electrónico, que es elizondoarturo@hotmail.com, o a través del blog de Retratos Identidad Alternativa, que me contacten vía mail, y ya sea que si no me pueden mandar el dibujo no lo pudieron escanear, porque no lo pudieron escanear o hacer la foto, entonces llevarlo al IMAC, que está aquí en el centro, claro. y ahí va a estar el acopio de los dibujos o de las pinturas. Bueno, pues estaremos pendientes, Arturo, de en cuanto se organice esta exposición, de la manera en que se haga. Quiero comentarle a nuestro auditorio que si quiere ver obra de Arturo, vaya a Google y pique, simplemente ponga Arturo Elizondo, ahí le aparecen varias ligas, así como fotografías de imágenes de obra de él, de la exposición de la que hablamos el 25 de enero de 2010. Hay toda esta posibilidad con Arturo. Y aprovecho este poco tiempo que nos queda del programa para preguntarte y comentar. Tú también vas a participar en Estudios Abiertos, esta propuesta donde varios artistas, unos en Cholula, otros en Puebla, durante el 7, 8 y 9 de diciembre van a abrir su estudio, su espacio donde trabajan, sí, al público, para tener una interacción, pueden comprarles directamente o simplemente platicar con ustedes. ¿Qué va a suceder? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Es el segundo año o tercero que participas? Y en esta ocasión, ¿qué vas a mostrar obra? ¿Qué vas a hacer? Pues en las anteriores ocasiones había estado colaborando con
Antonio Álvarez, Sí. y ambos poníamos obra, pero en esta ocasión simplemente voy a abrir el taller y van a estar todos los cuadros, el proceso de todos los cuadros que he estado haciendo a través del resultado de las imágenes de la gente que ha estado participando, porque ese es otro, digamos que la conclusión es usar las imágenes de los participantes y intervenirlas para crear yo una obra personal en la cual está una combinación anónima hasta cierto punto del público con mi obra. Entonces eso se va a estar mostrando y también va a haber las fotografías y varias otras cosas. Cuando estuviste con Toño el año pasado, que estaba aquí en el centro, pero había una bodega enorme, hubo algunas piezas tuyas de gran formato. Supongo que ahora va a ser más difícil, o tu taller tiene dimensiones para los formatos grandes que manejas. No, sí, ¿Sí? es un taller bastante grande y los cuadros que estoy haciendo pues vuelven a ser de gran formato, digamos de 2,50 por 3 metros. Entonces va a ser interesante porque apenas es son los bocetos para después pasar a pintarlos. Entonces la gente que asista a mi taller va a ver como que el inicio y no el final de la pintura. El proceso. El proceso, que para mí eso es algo interesante cuando hablas de abrir tu estudio, ¿no? Claro. Porque si abres tu estudio para poner obra concluida, pues como que eso más bien correspondería a verlo en un museo o en una galería, ¿no? Entonces sí hay obra ya terminada, pero también lo que quiero mostrar ahora es el proceso mismo del trabajo. Y la dirección del taller de Arturo Elizondo está en la página, que es estudiosabiertospueblacholula.blogspot. En Facebook también con Estudios Abiertos Puebla Cholula. Hay unos mapas de Google donde van a dar la indicación de hacer el recorrido por todos los talleres en Cholula y en Puebla simultáneamente 7, 8 y 9 de diciembre, que es viernes, sábado y domingo. Habrá, entre otras cosas, entre paréntesis rápidamente, un recorrido con grupos de ciclistas que promueven el uso de vehículos alternativos, o como ellos dicen, el vehículo del futuro ya se inventó desde antes, con la bicicleta. Eso está muy bien. Qué bueno que participen. Van a hacer recorrido el sábado por Cholula y el domingo en Puebla por los diferentes estudios. Arturo, quiero agradecerte muchísimo que estuvieras esta mañana. ¿Algo que se me haya escapado o que tú quieras remitir a nuestro auditorio alguna página, entrar en contacto contigo? Bueno, nada más decir que este proceso sigue, ¿no? Que de aquí a junio del 2013 están invitados todos los que quieran participar con una obra. El formato es el único límite porque pues van a ser bastantes, entonces claro. El formato es tamaño carta para no complicar las cosas. Y los cuentos de Rulfo están en internet, se pueden bajar de ahí directamente o están en el blog de Retratos Identidad Alternativa. O en cualquier biblioteca. O en cualquier biblioteca. El libro de Rulfo al cual me estoy refiriendo es El Llano en Llamas. Son 17 cuentos, son muy cortos, los leen en 5 minutos y a partir de ahí hacer una ilustración, un boceto o algo, o innovar la imagen que deje de los cuentos. Y pueden llevar su imagen a 3 Norte número 3, que es el Instituto Municipal de Cultura. De Arte y Cultura. Arturo Elizondo, muchas gracias por estar esta mañana. Seguramente nos veremos para la exposición o alguna otra actividad. Genial, te lo agradezco mucho. A ti muchas gracias.